Hola, muy buenos días a todos los que nos sintonizan a través de las redes sociales. Bienvenidos a Red Contextus, un podcast para la divulgación de la ciencia con sentido analítico, crítico y social. El objetivo de este podcast es aterrizar a los ciudadanos de a pie los acontecimientos y avances científicos y tecnológicos más relevantes y de interés colectivo, utilizando un lenguaje fresco y ameno del pueblo para el pueblo. Para lograr lo anterior, en cada una de nuestras sesiones llevadas a cabo por el aquí presente Dr. César Augusto Pérez Martínez y su servidor Edgar Rodrigo Guzmán Bautista, charlaremos sobre temas de vanguardia o de interés general para la sociedad. De igual forma, esperamos nos ayuden a construir este proyecto enviándonos sus comentarios y preguntas a nuestras redes sociales, mismas que revisaremos y estaremos muy al pendiente para dar respuesta a cada una de sus inquietudes en futuras sesiones. Para la sesión número 4 de la red Contextus, hemos decidido abordar un tema bastante interesante, con más preguntas que respuestas. Y el tema es vida en otros planetas. En febrero de 2017, la NASA anunció el descubrimiento de la mayor cantidad de planetas del tamaño de la Tierra encontrados en la zona habitable de una sola estrella, llamado TRAPPIST. En 2023, utilizando datos del satélite de sondeo de exoplanetas de tránsito, TESS, por sus siglas en inglés, de la NASA, científicos han identificado un mundo del tamaño de la Tierra llamado TOI 700A, que orbita alrededor de su estrella dentro de la zona habitable o en el rango de distancias donde el agua líquida podría ocurrir en la superficie de un planeta. Este planeta tiene el 95% del tamaño de la Tierra y probablemente sea rocoso. Incluso si estos planetas pueden ser aptos para la vida, nos dicen una o dos cosas sobre cómo encontrar sistemas solares que podrían ser más adecuados para ella. Al estudiar sistemas estelares como en los que nos encontramos, los astrónomos también pueden comprender mejor la evolución de nuestro hogar y cómo los planetas vecinos llegaron a sus órbitas actuales. Y a todo esto, César, para ti, ¿estamos solos en el universo? Buenos días. Lo pensé mucho tiempo, Saso, y dije, voy a ser el abogado del diablo, como se suele decir, y voy a decir, sí, creo que estamos solos. ¿Tú qué crees? Yo creo que no estamos solos, creo que sí hay vida Ah, en otros planetas, que no necesariamente se manifiestan como nosotros la entendemos, sino que puede claro. ser mediante otra composición, hasta química. Ujú. Sí, sí, ¿Qué sí. te hace creer que estamos solos en este planeta, César? En el universo. En el universo, perdón. Hay dos formas en que los comentaristas deportivos buscan predecir el resultado de un partido de fútbol, ¿no? Vamos a suponer que juega Brasil Uh-huh. contra México y unos comentaristas buscan, bueno, en todos los partidos anteriores, cuántas veces ha ganado Brasil, cuántas veces ha ganado México, y esa es la probabilidad de que se repita, Uh-huh. ¿no? Está bien. Y la otra forma en que lo hacen es analizando cada uno de los jugadores, ¿no? Cómo vienen jugando, cómo jugaron el partido anterior, digamos, dándole un poquito más de adivinación allí, pero vamos a suponer que si hicieran su análisis así, o sea, análisis bien, y ahí tendríamos la otra forma de predecir el futuro, digamos, ¿no? Entonces, si yo me baso en la primera forma, este, yo pues diría, como no hemos visto ninguna vida, es más probabilidad de que no exista vida a de que sí la exista en otros planetas, ¿no? Tú, Claro. por supuesto, estás pensando en, bueno, qué se requiere, qué condiciones se requieren para que exista vida en otros planetas, y tú asumes que, bueno, como el universo es infinito, perdón, estoy hablando por ti, ¿no? Sí, Ahorita me exacto. corregí. Uh-huh. A ver, pues dilo mejor tú, para no hablar. Claro, claro, yo asumo que como el universo es infinito, las posibilidades también son infinitas y Claro. en su caso podrían existir algunas réplicas muy parecidas a la Tierra que tengan que ver, justo como lo dices, una zona habitable, elementos químicos que favorezcan su composición biológica como carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre, y también requerimientos energéticos, es decir, que se encuentre cercanos a una estrella que provea de la energía necesaria para que la vida se pueda dar. Sí. Ahora, hay dos cosas ahí, ¿no? Que a lo mejor
que vamos a buscar no confundir. Uno es buscar planetas para que nuestra vida pueda existir ahí, digamos, para viajar nosotros en el futuro y poder estacionarnos ahí, poder vivir. Uh-huh. Que eso tiene su lista su checklist, su lista de características que debiera de tener. Y la otra es que exista vida muy probablemente distinta a la nuestra, muy probablemente no basada en carbono, a lo mejor sí, pues obviamente no sabemos, pues, pero no necesariamente tendría que ser basada en carbono, basada en carbono, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, el CHONSP, pues, ¿no? Sí, exacto. No sé ¿a qué quieres hablar? ¿De qué quieres hablar primero? Bueno, pues de primero resolver tu ecuación, ¿no? ¿Por qué con probabilidad tú estás descartando que no exista vida en otros planetas? Oh, curioso que hables de una ecuación. Hay una ecuación que se llama la ecuación de Drake. No sé si lo estuviste checando. No la conozco. La ecuación de Drake es un argumento probabilístico, como dicen, para estimar el número de civilizaciones extraterrestres que pueden comunicarse, ¿no? Y la ecuación es básicamente el número de civilizaciones que hay en la galaxia, en la Vía Láctea, es igual a el número de formaciones, el número de estrellas que hay, o cuántas se forman al día, digamos, la fracción de esas estrellas que tienen planetas, porque no todas, aunque la gran mayoría parece ser que sí tiene, multiplicado también por el número de planetas que pueden tener vida, o sea, que tienen, digamos, al menos calor, energía, ¿no? A lo mejor y no nuestra temperatura, a lo mejor puede ser un poquito más alta o así. La fracción de esos planetas que están en una estrella que pueden soportar vida y que tienen que eventualmente pueden desarrollar vida. Y multiplicado por la fracción de planetas que pueden desarrollar vida inteligente, multiplicado por la fracción de vida de esa vida inteligente que se puede desarrollar que se puede desarrollar en un planeta, que se puede desarrollar en una estrella, multiplicado, por la vida inteligente que puede desarrollar tecnología detectable y multiplicado, ¿no?, por la longitud de tiempo o la fracción de tiempo en el que esta vida inteligente que desarrolló tecnología puede mandar un mensaje. Claro, pues está muy completa en realidad la ecuación. Sí, se llama ecuación de Drake, o Drake, ¿no?, en inglés. Drake con K si la quieren buscar. Si no conocen, obviamente, no conocemos la probabilidad de estos números, entonces hacen estimados. Si nos vamos generosos, la ecuación predice 100,000 civilizaciones, ¿no?, otras 100,000 planetas con vida. Si nos ponemos estrictos, la ecuación predice 1 o 0.5, ¿no? 20 creo que fue un estimado razonable. Pero bueno, esa es una ecuación de Drake que es un argumento probabilístico. Yo te digo, yo me baso en la historia. En la historia no hemos visto vida, ergo no existe. Ahora, ¿por qué sí podría existir, digamos, vida que estuviera más avanzada tecnológicamente que nosotros? Porque el universo es muy viejo, muy viejo. Entonces, si un planeta se formó bajo condiciones similares al nuestro, pero 100 millones antes, 100 millones de años antes, pues puede existir civilizaciones. Pudo haber existido civilizaciones que de hecho ya no existen, ¿no? También existe esa posibilidad. Que se autodestruyeron, sí. Por eso todo el mundo, por eso la cuestión es interesante, pues, ¿no? Planea ideas interesantes, ¿no? Nuestro planeta no tiene, tiene rato que se formó, pero el universo es aún más viejo. Entonces, claro, porque otra de las preguntas que me planteo es cómo se obtiene la información para decidir si un planeta es habitable o si tiene vida, que justamente es lo que tú acabas de decir, que hay que diferenciar entre dos cosas. Una, que el planeta tenga las condiciones para albergar la vida,
y otra que en sí la vida, Nuestra vida. ya es nuestra vida, en nuestros términos, y la otra en sí que la vida per se se vaya desarrollando en esos planetas. Sí, y que Ahora la sí, vida desarrollada sea inteligente y que la inteligencia les dé para hacer tecnología antes de autodestruirse, pues, y que la tecnología sea, pues bueno, que al menos tiren ondas de radio, ¿no? Que podrían ser detectadas por el planeta Tierra. sí, que de hecho parte de lo que revisé es que justamente lo que hacen es que con estos grandes telescopios, por ejemplo, está en la búsqueda de los exoplanetas y sus zonas habitables, lo que hacen es detectar, está la estrella, ¿no? En el centro. Y en su órbita empiezan a girar los planetas. Entonces, lo que hacen esos telescopios es que detectan la variación de la intensidad de la luz en tanto el planeta pasa enfrente de su estrella. Y de esta forma es como más o menos ellos calculan, ¿cómo se llama? A grosso modo, si es un planeta de qué tamaño y si podría tener condiciones favorables o no para la vida, lo cual es simplemente especulación, ¿no? Porque en realidad tampoco es que se estén realizando los ensayos atmosféricos. De hecho, prácticamente los ensayos atmosféricos para nuevas lunas, las lunas de Júpiter, como son Europa, prácticamente están en programación y son sondas espaciales que enviarán y que también tendrán la capacidad de muestrear la atmósfera de estos planetas y en su caso determinar si tienen las condiciones químicas favorables para albergar vida, ¿no? O ser habitables. Sí, es que son dos cosas diferentes, pues, ¿no? No sé, como te repetía, es que pueda albergar la vida de los humanos, bueno, la vida como aquí en la Tierra, no nada más a nosotros, pues, y la otra es que tenga vida, pues, ¿no? Y que tenga vida, pues, ¿qué tiene que tener algo para que tenga vida? Es una pregunta distinta a qué tiene que tener un planeta para que sea habitable por nosotros o por la vida en el planeta Claro, Tierra. Y la primera, o más bien que la segunda, la última, la de qué tiene que tener un exoplaneta. Sí, como lo mencionabas, también lo chequé yo, o sea, es difícil ver a los planetas porque no tienen luz propia. uh-huh. La estrella, pues tira luz y lo pueden verla a la luz. Lo que ven es, como tú dices, como que la sombra cuando pasa, o Uh-huh. la variación, digamos, la variación de luz cuando pasa por enfrente y entre tú y, digamos, entre tu ojo y la estrella, pasa una sombrita, ¿no? Lo vamos a hacer así. Y pues ahí Exacto. podrían, más o menos, esto más o menos también entendí yo, y hay otras formas, ¿no? También, pero Uh-huh. esta es como que la más fácil de entender, al menos. Pero son Y cálculos matemáticos en realidad, no son pruebas que sean con muestras que estén diciendo esto es vida o esto tiene oxígeno o esto tiene nitrógeno. O sea, son simple especulación, ¿no? sí, bueno, sí, o sea, sí es cierto o sea, no, que se sabe, pues que hay un planeta y que está en la zona habitable, la zona Goldilocks, también le llaman esa zona, ¿no? La zona Uh-huh. de Ricitos de Oro por el cuento de Ricitos de Oro y los osos, que Ricitos de Oro buscó la mejor cama, la cama más a gusto, y así le pusieron, ¿no? La zona Goldilocks, la zona, la cercanía, la zona entre ese sol o esa estrella y en el que puede existir agua líquida hasta donde ya pues se enfría, digamos, desde donde se evapora hasta donde se enfría. Es un rango de distancia de la estrella al planeta donde puede existir agua líquida, ¿no? Esa es la zona habitable, pero no, pero bueno, el planeta tendría que estar en esa zona habitable para poder sobrevivir nosotros sin necesidad de, tú sabes, ¿no? Trajes así. Otra cosa que tiene que tener un exoplaneta es tiene que tener un tamaño suficiente para tener una atmósfera. Algo que a mí me llamó mucho la atención, si lo checaste tú también. Sí, exacto, que no tiene que haber ciertas condiciones de compuestos que permitan la formación de la atmósfera. Sí, y la atmósfera también, o sea, el planeta tiene que ser un tamaño suficiente para que el gas no se pierda, pues para que todo el gas de la Uh-huh. atmósfera no se vaya, no se pierda, se mantenga. También tiene que tener agua, obviamente, pero bueno, vamos a este, y otras cosas, ¿no? ¿Qué otra cosa te acuerdas que tendría que tener? La excentricidad de la órbita.
O sea, si es una órbita alrededor de la estrella, si es una órbita muy excéntrica, va a haber, habría meses, digamos, por llamarlo así, en el que sería muy difícil sobrevivir. Pues, Sí, y también las condiciones para formar la atmósfera pues deben de ser las favorables, ¿no? Debe haber cierto sí. equilibrio químico, que era el Uh-huh. que mencionaban por ahí, en donde Uh-huh. si te pasas de reacciones con nitrógeno y con carbono, puedes generar una atmósfera que sea tóxica o en su caso alcanzar las condiciones óptimas del chon, del carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno molecular para que estas reacciones, una vez que se oxiden o se reduzcan, generen la cantidad de dióxido de carbono y de oxígeno ideal, ¿no? Uh-huh. Sí. Entonces, hay ciertas características energéticas que el planeta debe poseer para que esas reacciones tal cual se den. Uh-huh. Sí. Sin embargo, si lo vemos así, pues sí suena bastante como difícil, ¿no? Que se hayan replicado las mismas condiciones que para la Tierra. Pero mi pregunta sería, ¿pero por qué la Tierra sería tan especial? O sea, ¿o qué tan probabilístico es que seamos como uno en un millón, ¿no? O en billones de planetas. Pues es que no requiere ser probabilísticamente, o sea, no requiere ser probable, pues, que ya pasó. Entonces ya ocurrió, ya fue probable, todo lo que ocurrió, por más rápido, o sea, ya ocurrió. Entonces suena que quiero revolverlos a propósito, ¿no? Pero estamos No, no, viendo, no. digamos, ¿cuál era la probabilidad? Voy a citar al Doctor Manhattan de Watchmen, ¿no? La probabilidad de que yo naciera como soy, había muchos espermatozoides peleando por el óvulo y el final fui yo, ¿no? Claro. Um, De los ¿Qué 20 pro? o 500 que llegaron, ¿no? De los 500 que llegaron, al final tú Um, ganaste, ¿no? sí, pero eran como unos 10 millones, ¿no? De los que salieron, digamos, ya, Uh-huh. qué asco. Pero bueno, Yo había escuchado que eran 300 millones, pero bueno. ok, sí, por mililitros. No, sí, yo me basé en números de espermatozoides por mililitro o un valor normal que traigo ahí por la Sí, cabeza que sabe dónde. es de 20 a 150 millones por mililitro. Entonces, pues todos esos, al final solo uno logró, ¿no? Es más, Uh-huh. y hay que pensar también, o sea, vamos a suponer, entonces, la probabilidad de que yo naciera era 1 en 300 millones. Y de hecho más, porque a lo mejor ya el primer intento no se logró, y a lo mejor fue hasta el segundo o el tercer intento, entonces es 1 en 900 millones, o sea, me puedo ir así, ¿no? Pero no, la verdad es que estoy aquí, ¿me explico? Entonces, pues la probabilidad de que vuelva a haber otro César es 1 en 900 millones, pues no, es más alta, pues es más baja, perdón, ¿no? Pero bueno, pero ya pasó. ¿Qué nos Claro. hace tan especiales? Obviamente, bueno, todo esto que mencionas, el agua, el agua parece ser un común denominador en todas las elucubraciones de si hay o no hay vida en otros planetas o si un planeta puede albergar nuestra vida, es el agua. ¿Por qué el agua es tan importante? Porque el agua cuando se congela se vuelve menos densa que el agua líquida y flota, el hielo flota. Y tú pensarás, pues eso es normal, ¿no? Y la verdad es que no es lo normal. Lo normal es que si algo se enfría y se vuelve sólido, se hunda en ese líquido. Exacto, porque el hielo flota, ¿no? Uh-huh. Sí, digamos, el hielo del etanol se hundiría mientras el etanol estuviera arriba o a otra sustancia líquida. Y el agua fría entonces se eleva y se congelan los lagos, permitiendo que la vida debajo del agua, la vida debajo del hielo congelado se mantenga a alrededor de 4 grados centígrados. Que es prácticamente lo que estaría pasando en Marte, ¿no? Con esta agua subterránea que según se ha especulado que existe en Marte. Y lo mismo con la Luna, ¿no? Que según hay agua en la Luna, si es que no me informé mal. Uy, pues no, hay que, ¿sabes más tú que yo? Ya había No lo estoy escuchado conociendo. que había ciertos rasgos de agua congelada en la Luna y pues en Marte también, o sea que hay ciertas, la probabilidad de que el agua sea
de que exista vida en estos ríos subterráneos, pues también es muy alta en el caso de Marte. No, órale. Pero vida como la conocemos, porque esa es otra, pues. O sea, Bueno, pues, que haya agua no significa que va a haber vida. ajá, Pero pero bueno. sí, exacto, pero bueno, por eso se supone que quieren mandar estas sondas para traer muestras de Marte y justamente evaluar ya la composición química, ¿no? Ojalá que no se les contamine, imagínate, ¿no? Que, Porque sí, ¿qué es? Escherichia coli. una de las cosas que hace difícil este tipo de interpretaciones es eso, que cómo verificas que la muestra que estás tomando no viene del país, no viene de nosotros, ¿no? Pues no tendría que tener, digamos, vamos a suponer que la vida vino de otro planeta, digamos, que hay teorías que en en un asteroide traía una bacteria, quién sabe de dónde, o alguna célula distinta a la bacteria, y esa cayó, y a partir de ahí se empezaron a hacer ya, y se diversificó, y todo lo que conocemos, ¿no? Si eso fuera el caso, y una de ellas estuviera, o sea, y otra semillita proveniente del mismo o de otro lugar distinto hubiera caído en Marte, pues podría rastrearlo, pues, ¿no? Porque tendría, en teoría, DNA o algo similar, o RNA. Yo creo que RNA, ¿no? Y tendría que ser una secuencia distinta a la que conocemos. Pero, y esa es otra cosa, ¿eh? Que requieren, o sea, agua, ya lo dije, agua, parece que todos están de acuerdo que sea agua. Y otra cosa que leí en El genio egoísta, un libro de Richard Dawkins, no sé si lo has checado. Richard Dawkins. Y es una molécula autorreplicable. Eso también se requiere según para tener vida. ¿Qué es una molécula autorreplicable? Pues eso, que se replique a sí misma, ¿no? Una especie de cristal, que con una semillita de cristal tú puedas formar un cristal más grande, o en el caso de la vida como la conocemos, pues un ácido nucleico, un RNA o un DNA, que con una secuencia tú puedes copiarla, pues, ¿no? Esa es otra característica que tendría que tener. Vamos a ponernos locochones. Puede ser otra sustancia líquida que disuelva la vida, pues como el agua, pero distinta al agua, y una molécula autorreplicante distinta al RNA o al DNA. El cielo es el límite, ¿no? Nos podemos Pues imaginar un chorro de cosas. de hecho yo Pero hace tiempo recuerdo que había un estudio en donde utilizaban azufre en lugar de fosfato para las cadenas. Encontraron una bacteria en Estados Unidos, en uno de estos glaciares, geysers, no, en un sí, geyser. Tendrá como 10 sí, sí, años sí. ese artículo, en donde Sí, prácticamente ellos proponían que el esqueleto era de azufre y que no era de fosfato. sí, recuerdo. Y No sé si te usaron, acuerdas de eso. no me acuerdo bien, ¿no? Me suena como tú lo mencionas. Ujú. También creo que después empezaron a utilizar pequeños nucleótidos con azufre como RNA de interferencia con un poquito más de estabilidad, pero no hasta ahí me quedé. No me Claro, chequé pero lo que existe cuando. esta probabilidad, ¿no? Tendríamos que ser tarea de los que Sí. hacen bioquímica, Uh-huh, astrobiología, de los que hacen astrobiología, de proponer uh-huh. qué otras estructuras bioquímicas podrían reemplazar a las estructuras actuales que conocemos, porque ahora nosotros estamos como centrando nuestra atención en el DNA, en el RNA y en las proteínas, y hemos encontrado cierta lógica que explica cómo se comporta nuestra vida. Sin embargo, si existen otros patrones u otros modelos que energéticamente puedan ser funcionales, pues eso todavía no se sabe, ¿no? O yo creo que todavía las posibilidades son tan amplias de que a través de otros modelos de generación de vida se hayan dado en otros planetas que podrían estar ahí, ¿no? O sea, y no necesariamente una vida a base de carbono, sino, no sé, podrían ser otros compuestos orgánicos. Sí, otra cosa, el carbono, como mencionas, el carbono tiene la capacidad química de formar 4 enlaces al mismo tiempo. Ese no es el único, pues, pero, pero sí eso es otra característica, ¿no? De la vida aquí en la Tierra, está a base de carbono.
Pero bueno. ¿Qué se necesitaría para encontrar vida en otros planetas, César? Bueno, no sé. Os digo, no sabemos, pues, ¿no? Pero suponemos agua, suponemos una molécula autorreplicante, Sí, ¿no? eso es lo que Pero vamos a hasta buscar, ahí. pero para encontrar a esos elementos, ¿qué necesitaríamos? ¿Mejores telescopios, mejores sondas, Mm, más pruebas, más pruebas tiempo. bioquímicas y moleculares? Mm, Uy, qué curioso lo que mencionas, es cierto. O sea, puede ser que la vida sea tan distinta a la nuestra que no sepamos cómo ponerla de manifiesto. No sabemos que Exacto, está ahí. ¿cómo? Sí, es cierto, curioso. O sea, digo, es una especie este, ay, de paradoja, digamos. ¿Cómo la vamos a ver si no sabemos cómo es? Exacto, Mm, porque ya tenemos herramientas para detectar pequeñas cantidades de DNA, pero ¿y si esta vida no es a base de DNA? ¿Qué vamos exacto. a Si hacer? es a base de otra cosa. Ujú. Ujú. Tienes toda la razón. Em, Decía Alejandro Sanz en una canción, hay un universo de pequeñas cosas que solo se despiertan cuando las nombras. Hay que buscarlas, ¿no? Exacto. Es que saber buscarla. Y pues sí, voy a poner un ejemplo en la boca. Se estima que hay 700 especies distintas de bacterias, Claro. pero solo conocemos a la mitad. O sea, hay otras que no sabemos cómo son, ni siquiera eso, pues, ¿no? Entonces, pues sí, no sabríamos cómo verlas. O a lo mejor, según otras teorías o otras hipótesis, ya, ya hay vida extraterrestre, nada más que no la vemos nosotros porque ellos no quieren ser vistos. ¿Habías escuchado esta hipótesis? Sí, también había escuchado eso sobre que incluso su nivel de evolución es tan diferente al nuestro que incluso podríamos pasar desapercibidos frente a ellos y ni siquiera ser considerados como seres vivientes. Como vida inteligente. O bueno, pero hay una hipótesis que se llama la hipótesis del zoológico. O sea, todo esto, todas estas ideas así surgen, o bueno, no sé si surgen de ahí, pero Enrico Fermi um, mencionó en una comida, cuando estaba platicando con otros investigadores, cuando estaban trabajando en la energía nuclear, todo esto, Enrico Fermi mencionó que, bueno, pues, y si hay vida en otros planetas, ¿dónde están? Le llaman la paradoja de Fermi, y también le llaman el gran silencio, como la banda de rock de los 90s, Ujú. rock raro, no sé, este, y para responderla, pues surgen estas hipótesis, surgió la ecuación de Drake y todo esto, ¿no? Una de las hipótesis es la hipótesis del zoológico, que sugiere que nosotros estamos siendo observados por vida distinta, o sea, como que estamos como en un zoológico nosotros, ¿no? Que la planeta es una especie de jaula en la que estamos siendo observados, ¿no? Obviamente esto es, o sea, eh, no hay pruebas, pues no, obviamente son hipótesis, no se asusten, ¿no? Pero digo, es hasta entretenido, es hasta divertido, ¿no? Pensar en estas hipótesis. Hay otra que se llama, o bueno, digo, para explicar por qué no, por qué hay un gran silencio, ¿no? O por qué, dónde están. Hay otra, no sé si eres fan de Star Trek, No, no mucho. Ujú. yo sí. Y en Star Trek tienen una Prime Directive, le llama una regla en la que los humanos, ¿no? Trabajando que están explorando planetas nuevos en pues, naves espaciales, no pueden alterar o no pueden ponerse en contacto con una civilización que todavía no ha desarrollado el viaje interestelar, ¿no? El viaje de warp, le llaman el warp. Entonces, esa sería otra explicación, que sí existe, pero no se ponen en contacto con nosotros porque todavía no llegamos a un nivel de tecnología suficiente.
Que eso a mí Digo, me suena bastante factible, ¿eh? O sea, es muy bueno. es que el universo es tan grande que ahora sí que a veces se nos olvida que todo lo que está pasando allá afuera, ¿no? Afuera de nuestra atmósfera. A veces creemos que todos los eventos se circunscriben a nuestro territorio de donde nos movemos habitualmente, donde vives, donde trabajas, y como que pocas veces nos ponemos a pensar cómo nos vemos desde la Luna, ¿no? O por ejemplo, cómo nos vemos desde Júpiter para acá, porque somos Ujú, tan pequeñitos en esta gran inmensidad de universo que todas estas ujú. preguntas sin duda abren la imaginación, ¿no? Sí, fíjate que sí. Y pensando en eso, no teoría esto, pero también en el libro del gen egoísta, una historia que me llamó mucho la atención, a la que no pude tener acceso, ahorita te explico por qué. Es una serie de la BBC que se llamaba A de Andrómeda, o el Proyecto Andrómeda, también se llamaba. Es una historia escrita por Fred Hoyle y John Elliot, ¿no? Sí, algo así. En el que escucha lo que ocurre. Digamos, vamos a poner ahora, se recibe una señal de radio que te dice las instrucciones para construir una computadora, una Ok. supercomputadora. Uh-huh. Y esta computadora, una vez terminada, su única función es construir otra supercomputadora más elaborada, ¿no? Esta supercomputadora, ya sabes, terminó siendo mala y quiso matar a todos. Es una serie de la BBC que lamentablemente es tan vieja que ya los episodios se perdieron, ¿no? Han hecho otras actualizaciones. Creo que hay una película, no tiene ni 20 años, a lo mejor. Pero ¿qué Pero no la he pasa con visto. esa computadora? Uh-huh. A lo que voy es que eso me suena a mí más factible para una civilización que probablemente ya se murió, que probablemente es tan vieja, pues el universo es tan grande, ¿sí? Tan grande que esa historia me suena a mí lo más probable a encontrar vida, una vida muerta ya hace mucho tiempo, que pudo dejar las instrucciones para hacer alguna especie de recuerdo, de memento, ¿no? de que existió, ¿no? Claro, y que lo que Eso estemos podría, detectando, claro, que estaríamos detectando señales de vida pasada, ¿no? Ni siquiera presente. de un lugar muy lejos de la galaxia que tardó un chorro de tiempo en llegar aquí. Eso digo, pues eso podría pasar. Esto estaría, digo, eso es lo que yo consideraría más probable, basado en matemáticas mías ilusorias que no, siendo pesado, siendo muy pesadito. Claro. Pero bueno, eso se quiso hacer algo similar, no sé si conoces que se mandó una sonda que tiene más o menos cómo es la vida inteligente en la Tierra y una música, un pedacito de canción y así. No sé si Sí, sí, viste eso. sí. Sí, 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 creo que se envió hace tiempo, ¿no? Con Carl Sagan, de hecho. Sí, algo así. Nada más que pues de aquí para allá. Sí, Carl Sagan fue uno de los principales promotores que se enviara esa sonda. Y de Ujú, hecho tenía jeroglíficos y como la historia de la humanidad, ¿no? En realidad. ujú. En la Voyager, ¿no? O estoy mal. No recuerdo el nombre. Mm, Lo checo. Pero sí, esa vida de hace mucho tiempo, o digamos, o unas instrucciones que vienen de un lugar muy lejos, que, eh, que nos cuenten una historia, o en este caso, pues que nos digan cómo hacer una supercomputadora, pues eso sería más factible, creo yo, ¿no? O que nos digan, nuestra vida era así, o es, quién sabe, pero estamos tan lejos que no vamos a sobrevivir un viaje así. Nuestra vida es nuestro polímero autorreplicante es así, estamos disueltos en agua o no, así lucimos, este es nuestro aspecto, tengo 7 ojos o 7 sensores de luz, tengo dos extremidades o tengo 7 o qué sé yo. Efectivamente, Eso es la Voyager, la voy a sonda llegar. Voyager, Voyager, Uh-huh. en donde Ajá. va este mensaje Sí. para el espacio. Uh-huh. Que te digo que Este, si al final esa es una tecnología primitiva en comparación a las otras tecnologías, si es que son
o mucho más avanzadas, ni siquiera sabemos si la alcanzarán a detectar, ¿no? Si su concepción del planeta es la misma. O sea, porque eso fíjate que sí está interesante, como una reconfiguración por completo de las estructuras de la vida y que por ende eso te otorgue nuevas propiedades para tú sentir al universo. Es decir, por ejemplo, si nosotros estamos en el visible, estos que tengan la capacidad de detectar el infrarrojo, ¿no? Y que su movimiento, sus emociones y todo gire en otra onda, en otro espectro, ¿no? Eso también estaría interesante. Sí, sí, porque, o sea, te quedas pensando, o sea, no vemos, no es tan fácil ver nuestras limitantes, pues, ¿no? Nuestras limitaciones, ¿no? Yo veo bastantes colores, sí, pero hay más, ¿no? Y se los podemos detectar y todo, pero, y yo, bueno, pero los genes son los genes y las proteínas solo pueden tener cierta variabilidad, que es un chorro, pero que pudieran detectar pensamientos, pues no existe, suena ciencia ficción, pero pues un ser, un ente viviente que no esté a base de DNA, que no sea a base de proteínas siquiera, pues, porque, digo, no sé, ¿por qué no? Qué Claro, miedo, ¿no? Pero bueno. claro. Pues muy bien. Oye, pues para ir cerrando nuestro podcast, Sí. ¿cuáles son los puntos que te gustaría recopilar de esta plática que tuvimos? Pues el agua, o sea, los requisitos, digamos, ¿no? Requisitos para que haya vida y los requisitos para que nosotros podamos vivir en otros planetas. Yo creo que esos tienen que estar en constante revisión, se me figura, Uh-huh. porque, digamos, ahorita se nos ocurren esos, pero a lo mejor y dices, bueno, a lo mejor y no tiene que haber agua, a lo mejor yo la puedo llevar, ¿no? A un exoplaneta, ¿no? O yo puedo llevar algunos, a lo mejor no necesito tanto dióxido de carbono o tanto oxígeno, puedo llevar yo plantas, entonces ocupo nitrógeno y bacterias que lo fijen y otra cosa, ¿no? Pero yo las puedo llevar, a lo mejor yo las puedo llevar y no así. Y mencionabas, creo, de algunas lunas, ¿no? Que en teoría Uh-huh. podrían albergar vida. Digamos, Marte está dentro del Goldilocks, de esta zona habitable del planeta del Sol. Pero bueno, hay otras lunas en Júpiter y en Saturno que por su tamaño o por su composición química, pues también podríamos al menos llegar a minar, ¿no? Y sacar recursos que hay ahí. Pero bueno. Muy bien, excelente recordar esto. Entonces, la Uh-huh. composición química de un país, de un planeta habitable, no es la misma la de un planeta con vida. No, no Uh-huh. necesariamente son lo mismo. No necesariamente, ajá. Entonces, y les recordamos que para la construcción de una cultura compatible con la ciencia necesitamos mantenernos abiertos y críticos a la información que nos llega de los diferentes medios para interiorizarla y tomar acciones basadas en fuentes confiables y cotejadas por expertos en el tema. Parte de la información que hoy estuvimos platicando viene de la página de la NASA y de algunos periódicos que prácticamente son confiables, ¿no? Sin embargo, es importante que ustedes cotejen mediante, se hagan preguntas y busquen casi siempre la información en medios confiables y con expertos en el tema, ¿no? ¿Algo más que te gustaría aportar al tema previo a despedirnos, César? No. Ahí luego para más pláticas. Muy bien, pues esperemos que haya sido de su agrado nuestra cuarta sesión de la red Contextus y nos despedimos deseándoles lo mejor en su día a día y nos escuchamos en la próxima sesión. Saludos. Bye.